Vamos a comenzar. Buenas tardes con todos. Para hoy día, con el permiso del doctor Muro, que siempre nos acompaña en todo por ser el director de docencia y nos permite llegar a ustedes, vamos a hacer un tema que no es muy aislado, más bien cada día encontramos más personas que portan esta enfermedad que es la rosácea, pero que aún todavía tenemos las inquietudes de dónde sale, quién la produce, qué relación hay con la superficie, por qué ataca de una manera. También he pedido que más tarde va a intervenir y le he pedido que por favor al doctor Abel Flores que también nos dé un poco de opinión de la rosácea en niños para ver cómo estamos avanzando. Vamos a tener la palabra de Yasmín Ruiz con la introducción al tema, la fisiopatología, la rosácea. Después va a venir Vicky Matos. Vicky es médico de planta de lino, tiene sus deseos grandes de participar en córnea, pero hay veces se decide, hay veces no, pero siempre la estamos esperando, por eso la invitamos. Y también con la doctora Naleri Ramos Betancourt, que es de la PEC, ¿no? Es médico del Servicio de Córnea y Cirugía Refractiva de la Asociación para Evitar la Ceguera de México. Así que estamos en familia, gracias a las tres por querer participar y a todos ustedes por estar presentes. Comenzamos entonces con Yasmín. Vamos. Buenas tardes con todos. Yo voy a iniciar la primera parte de la exposición hablando sobre rosácea dérmica. Vamos a hablar un poco de fisiopatología y de la clasificación clásica, para luego ya profundizar en lo que es rosácea ocular, que va a estar a cargo de la doctora Vicky. Entonces, la rosácea es un trastorno cutáneo crónico que va a afectar las convexidades centrofaciales. Entonces vamos a hablar de que afecta a lo que son las mejillas, el mentón y parte de la frente. También pueden verse afectadas otras áreas expuestas al sol, como las orejas o la parte superior del tórax. Esta enfermedad se caracteriza porque va a tener signos como el enrojecimiento, eritema, telangiectasias, pápulas, pústulas, lesiones oculares y también lesiones hematosas. En la mayoría de los pacientes vamos a encontrar alguno de estos signos, ¿no?, combinados. Y en una minoría se puede encontrar la mayoría de estos. Este trastorno se caracteriza por ser simétrica, como lo dije, en la parte central del rostro, y hay una preferencia específica, por decir, en cuanto a edad, ya que cuando se presenta mientras se es más joven o a edades tempranas, lo que va a prevalecer son el eritema como las primeras lesiones, y cuando esta aparece en edades mayores, las primeras lesiones van a ser las lesiones telangiectásicas. Hablando de epidemiología, se observa que hay una prevalencia superior al 5%, hay reportes que llegan hasta el 10% de prevalencia. Las mujeres son las más afectadas, sin embargo, la gravedad implica a los varones. Y si bien no es algo patognomónico, en ellos es en quienes se presentan generalmente las lesiones hematosas. Esta enfermedad cutánea va a afectar a personas con piel claras, sobre todo aquellas con fototipos 1 y 2, y el pico de presentación se encuentra en la edad de 30 a 40 años. Si bien más adelante se va a explicar la clasificación, los tipos de rosácea,
La más común es la subtipo 1, que es la rosácea eritematotelangiectásica. Ahora sí, hablando de la fisiopatología, vamos a encontrar que hay muchos factores que están involucrados en eso. Si bien es cierto, la patogenia no está determinada y no se ha dilucidado al 100%, hay muchos factores que se ven involucrados y que pueden tener cierta influencia en y pueden explicar el tipo de lesiones en la piel. Así, entre los factores genéticos podemos encontrar que los pacientes van a tener antecedentes familiares en el 25% de casos. En cuanto a los rayos ultravioletas y condiciones climáticas, las lesiones van a encontrarse en las áreas fotoexpuestas, ¿no? En las áreas expuestas al sol, como se explicó hace un momento. Existen microorganismos que están involucrados, como son el Demodex folliculorum, el Staphylococcus epidermidis, entre otros, que si bien son microorganismos comensales y propios de la flora normal de la piel, vamos a ver que en estos pacientes estos se pueden encontrar alterados. Encontramos también una alteración en el microambiente cutáneo que puede deberse o también originar. El mecanismo no está claro si es algo que lo origina o que es una consecuencia con respecto al pH cutáneo. Lo otro es alteración de la función de barrera de la piel. Existe también disfunción de las glándulas de Meibomian, en la cual vamos a ver como consecuencias la disminución del tipo de la ruptura de la lágrima y hay infestación de Demodex. Entre los factores ambientales vamos a encontrar que las comidas muy picantes, abundantes, la ingesta de alcohol o la temperatura elevada va a desencadenar, va a ser más frecuente en ese tipo de pacientes. Entonces, habíamos dicho que existen factores genéticos. Entre los factores genéticos se ha observado que hay más concordancia en aquellos gemelos monocigóticos que en los heterocigóticos. Además de que se han encontrado polimorfismos en la secuencia de ADN de estos pacientes, lo que hace presumir que existe una causa genética en la rosácea. El otro punto clave es la disregulación del sistema inmune. En este punto, la activación del sistema inmunitario innato va a desencadenar una producción muy incrementada de citocinas y de péptidos antimicrobianos, entre ellos la catelicidina, que es una proteína antimicrobiana que la vamos a encontrar almacenada en los gránulos de neutrófilos y en las lamelas de los queratinocitos. Y estos, por su misma propiedad antimicrobiana, pues van a hacer que se produzcan más citocinas todavía. Entonces, esta catelicidina, que es una forma inactiva, se va a escindir y la que la va a escindir va a ser la calicreína 5 y la va a convertir en la forma activa, que es esta molécula de acá, la LL35. Esta molécula tiene la propiedad de actuar sobre diferentes células como mastocitos, macrófagos, diferentes tipos de células inflamatorias que van a aumentar aún más esta cascada inflamatoria. Y como actúa sobre todas estas, va a desencadenar lo que es angiogénesis, quimiotaxis y más producción de citocinas, ¿no? Y todo ello pues explicaría la presencia de telangiectasias, la presencia del edema, el rubor en los pacientes con rosácea. Otro factor o otro mecanismo
involucrado es la disregulación neurovascular, en la cual se van a activar unos receptores que son el TRPV y TRPA. La primera de la familia son unos canales que están en las membranas de células tanto neurales como no neurales, como los queratinocitos y las células endoteliales. Entonces, estas se van a activar y van a promover el aumento de diferentes mediadores neurogénicos, como la sustancia P, que tiene que ver con el dolor, y el péptido relacionado con el gen de la calcitonina. Más adelante vamos a ver quiénes son los que van a activar estos receptores y vamos a entender, ¿no? Por qué los pacientes son un poco más sensibles, digamos, al calor o a perfumes a ciertos disparadores, mientras que las personas sin rosácea no. Por último, los factores ambientales como la flora cutánea y la radiación ultravioleta también se ven involucrados. En la flora cutánea, como habíamos estado mencionando hace un momento, encontramos al Staphylococcus epidermidis, al Demodex, puede ser el Folliculorum brevis. Entonces, estos son parte de la flora normal de la piel. Sin embargo, se ha encontrado que en la rosácea, en los pacientes con rosácea, la piel de estos pacientes tienen estos microorganismos de dos formas, ya sean los mismos, pero en mucha mayor cantidad, o sea que hay como una sobrepoblación, o tienen estos más otros, ¿no? O sea, tiene ya otros microorganismos que ya no sería como una flora normal, ¿no? Entonces, lo que no se ha encontrado, lo que no está claro es si que la rosácea se produce por esta alteración de la flora o si es más bien una consecuencia, ¿no? Si es una causa o una consecuencia, no se ha determinado, pero sí se ha hallado que en las personas con rosácea, pues esto no es normal. El otro factor es la radiación ultravioleta, ya sea ultravioleta A o B. La A se ha encontrado pues que esta va a desencadenar la producción de metaloproteinases y esto va a aumentar la desnaturalización de colágeno, mientras que la B está relacionada más a los procesos fibróticos. Y visto de otro esquema, podemos ver que hay mucha relación entre todos los desencadenantes, ¿no? Acá tenemos a las proteasas de las bacterias, del Demodex, el calor, la radiación ultravioleta, el estrés, los irritantes, ¿no? Y vamos a ver que en las lesiones dérmicas vamos a encontrar diferentes células inflamatorias, como macrófagos, linfocitos tipo Helper 1, tipo 17 también, neutrófilos, masocitos, ¿no? Y van a encontrarse estos en diferentes lesiones, ¿no? Por ejemplo, los macrófagos y los masocitos presentes sobre todo en lo que es eritema y telangiectasias, mientras que el neutrófilo presente macrófago y masocito, claro, en eritema y en pápulas, y neutrófilos sobre todo en lo que son pústulas, ¿no? Y estos van a estar pues en mayor cantidad perivasculares, periglandulares, va a haber toda una alteración en cuanto a histopatología, ¿no? Va a haber vasodilatación, va a haber también dilatación tanto de arterias como de linfáticos, y se explica, o no, bueno, no se explica claramente como se los dije, pero se presume que todos estos desencadenantes van a actuar sobre todos estos receptores, ¿no? Habíamos dicho que las proteasas bacterianas, de microorganismos en general, van a desencadenar la inflamación, la angiogénesis a través del LL35, que es una proteína antimicrobiana. Y esta va a seguir permitiendo que haya más inflamación a través de la producción de interleucina 1, factor de necrosis humoral,
y es todo pues un círculo, ¿no? Igual, lo que es el calor va a promover la activación de estos receptores de la familia de vaniloides y anquirina, y si actúa pues a nivel nervioso, eh, va a desencadenar esa sensibilidad, el dolor, la sensibilidad sobre todo al sol, a las temperaturas, al, a las sustancias picantes, ¿no? Que tienen los pacientes. Y en cuanto a vasculatura, la vasodilatación, el edema que se ve en ellos, ¿no? Entonces, habiendo conocido ya los desencadenantes y estas vías de activación, digamos, lo primero que se le recomienda a estos pacientes es evitar estos desencadenantes, ¿no? Así, si es que la vía de activación es el inflamosoma, sabemos que el desencadenante va a ser exposición al sol, el ejercicio, el alcohol, entonces se evita todo esto, ¿no? Igual, si es que estamos hablando de que la vía de activación es los canales TRBP1 o el 2 o el PAR2. Bueno, cada uno de ellos tiene sus desencadenantes y el tratamiento pues está basado en primera instancia en evitar estos desencadenantes, más ya la terapéutica, ¿no? Que es manejo de dermatología. Entonces, ya pasando a la clasificación, en el 2002 se realizó una clasificación que fue bastante clara, que ayudó bastante al diagnóstico, a clasificar a los pacientes en 4 subtipos. El subtipo 1 en la rosácea eritemato-telangiectásica, el tipo 2 en la papulopustulosa, el tipo 3 fimatosa y el 4 la rosácea ocular. De esta manera se podía clasificar, como su mismo nombre lo dice, ¿no? De acuerdo a la lesión, al tipo de lesión que tenía el paciente. Y esta podía ser leve, moderada y grave. Y se tenía en cuenta que esto era como progresivo, ¿no? De subtipo 1 se pasaba al subtipo 2, luego el subtipo 3, y así. Entonces, en etapas tempranas decíamos que había un enrojecimiento, luego ya había telangiectasia, luego íbamos avanzando, habían pápulas, pústulas, así hasta que terminamos en rinopima, ¿no? Sin embargo, en el 2016 la clasificación se actualizó y ahora esta clasificación está enfocada más en rasgos fenotípicos del paciente. Es una clasificación más fenotípica, ya que se observa que los pacientes no son tan rígidos en presentar solo eritema y telangiectasias, digamos, o solo pápulas y pústulas, y así, o sea, hay una diversidad en cuanto a las lesiones en cada tipo de paciente. Entonces se ha optado por clasificarlos de esta otra manera que resulta más práctica para que se pueda tener en cuenta a todos los pacientes, ¿no? Entonces tenemos como las características diagnósticas al eritema centrofacial persistente, ¿no? Y a los cambios fimatosos. Estas dos son las únicas características diagnósticas. Sin embargo, luego tenemos a las características mayores y a las secundarias. Tenemos el eritema transitorio, tenemos las telangiectasias, pápulas, pústulas, ¿no? Las manifestaciones oculares, la sensación de quemazón. Entonces, el diagnóstico se va a basar en si el paciente presenta estas características aisladas, las características diagnósticas aisladas, o en su defecto si presenta una combinación de las características mayores y secundarias, ¿no? Y de esta manera ya se obtiene más diversidad en cuanto a signos y síntomas del paciente. Para nosotros es más práctico clasificarlos de la manera clásica, así que voy a hablarles brevemente de los 4 tipos. En cuanto a la rosácea eritemato-telangiectásica, se caracteriza por un edema que es central, facial y que está en respuesta a los cambios ambientales o de alimentos, como le hemos mencionado, ¿no? Cualquiera de los desencadenantes que hemos visto hace un momento. Hay mayor sensibilidad
y hay signos de queratosis actínica y léntigos actínicos, ¿no? Por la exposición solar. En cuanto a la histopatología, vamos a ver que hay capilares y vénulas agrandados, sobre todo en dermis superior, y infiltrados perivasculares de linfocitos. En cuanto a la rosácea papulopustulosa, como su nombre lo dice, aparte de las lesiones del eritema telangiectásico, vamos a ver que hay pápulas y pústulas. Si bien se pueden observar también la presencia de nódulos y quistes, estos no son característicos, y vamos a ver que las lesiones van a estar en diferentes etapas. En la histopatología podemos observar un denso infiltrado folicular, células plasmáticas, neutrófilos y mastocitos. Ya en cuanto a la rosácea fimatosa, que como se mencionó es mucho más característica en los varones, esta es un engrosamiento de la piel, sobre todo de la parte distal de la nariz. Puede ser de otras áreas también, pero la nariz es la área más afectada. Vamos a observar que hay aberturas foliculares prominentes. No te dejas salir de casa, pues no estás pendiente. La nariz se va a volver bulosa en la parte distal. No, en cuanto a la histopatología, vamos a ver que hay hiperplasia de las glándulas sebáceas. Finalmente, la rosácea ocular, solo como parte de la introducción, ya que se va a ampliar, en un momento se va a ampliar, va a ser ampliado por la doctora Vicky. Vamos a ver que la rosácea ocular muchas veces es infradiagnosticado, porque si bien la rosácea, vamos a ver que más del 50% de los pacientes con rosácea tienen manifestaciones oculares, también hay casos en los que todavía el paciente no tiene lesiones en piel, pero tiene ya lesiones oculares, ¿no? Y esto se observa más o menos en el 20% de los casos. Generalmente es asimétrica, los dos sexos se afectan por igual y puede o no estar correlacionada la severidad de la enfermedad. En algunos casos sí se encuentra relación, en otros casos no, pero esto no es característico. Las características que vamos a encontrar, lo que vamos a observar en los pacientes con rosácea ocular es la sensación de cuerpo extraño, sequedad, disminución de la agudeza visual, blefaritis, el ojo rojo, presencia de orzuelo, de chalacio o antecedente de este también, hiperemia conjuntival y queratitis, entre otros, ¿no? Hemos revisado este estudio que se realizó en el Hospital Loaiza, en las cuales coinciden los síntomas, ¿no?, que se suelen encontrar en la rosácea ocular, como la sequedad, la disminución de la agudeza visual, el ojo rojo, así como otros signos palpebrares como blefaritis, chalación, entre los conjuntivales la congestión vascular, presencia de ingécula, pterigio, y los corneales lo que resalta pues es la queratitis, ¿no? Igual, como en la bibliografía revisada, la frecuencia de diagnóstico de la rosácea ocular fue baja, y el compromiso ocular fue frecuente, ¿no?, en la rosácea cutánea. Y no hubo asociación, perdón, entre la gravedad, ¿no?, de los compromisos dérmicos ocular. No hay una relación entre eso. Entonces, ahora voy a dar pase a la doctora. Voy a dar pase a la doctora Vicky para que continúe con la segunda parte de la charla, que es la de rosácea ocular. Gracias. Gracias, Yasmín. Muchas gracias. Ya vamos a ir adelantando después para dar algunas opiniones y dar algunos alcances también de parte de todos nosotros. La doctora Victoria Matos, ya les repito, es médico de planta del instituto y también es afín al departamento.
y nos va a dar más ideas de lo que es la rosácea ocular. Vamos, Vicky. Ok, bueno, buenas tardes. Bueno, quiero aprovechar también la oportunidad para agradecer la presencia de la doctora Nayeli Ramos, que el día de hoy va a compartir también su experiencia con nosotros en lo que es rosácea ocular. Bueno, vamos a hablar un poco de la fisiopatología de la rosácea ocular en sí. La fisiopatología vamos a ver que es multifactorial, van a haber múltiples factores que vamos a revisar ahora, ¿no? Que nos van a explicar los síntomas y signos que se van a presentar. Vamos a ver que en todos los cambios que hay van a llegar en casos muy severos a una alteración de la superficie corneal y de su defensa inmune, llegando en casos de rosácea ocular severos incluso a la pérdida de la anatomía ocular y la pérdida de la visión. En esos pacientes, a nivel de los párpados, vamos a encontrar una secreción anormal lipídica. Es decir, va a haber una disfunción de las glándulas de mebomio, ¿no? En donde va a haber una hiposecreción de estas glándulas, vamos a encontrar cambios internos, va a haber una acumulación del lípido de las glándulas, los cuales van a llevar a la larga a una atrofia, a una metaplasia o una queratinización y por ende a la atrofia de los acinos de las glándulas de mebomio y por lo tanto a su hiposecreción. Todo esto se va acompañado también de un sobrecrecimiento bacteriano. El sobrecrecimiento bacteriano va a favorecer la liberación de ácidos grasos libres, de antígenos libres, de enzimas y fosfolipasas A2, tipo A2, que van a desencadenar toda una reacción inflamatoria, ¿no? Y vamos a ver la participación de microorganismos, como ya he mencionado, el Demodex, los cuales vamos a ver que en estos pacientes con rosácea hay un aumento en la densidad del Demodex, ¿no? Tanto en el borde del párpado como en los folículos pilosos, lo que va a desencadenar los síntomas y signos de blefaritis, ¿no? Que tienen estos pacientes, sobre todo el Demodex folículo. Estos van a liberar antígenos que van a sensibilizar al receptor TLR2 y que va a activar la cadena del AMP cíclico, generando toda una cadena inflamatoria. Entonces, toda esta inflamación crónica va a producir que en la superficie conjuntival las mucinas tipo 1 estén alteradas, va a disminuir también la producción de las células Globet y va a favorecer la liberación de mediadores inflamatorios como las interleucinas alfas, factores de necrosis tumoral y sobre todo la metaloproteinasa extracelular, que va a ser la responsable de todos los cambios que vamos a ver en los casos severos en la superficie ocular, como podemos ver en estas imágenes, ¿no? Es muy importante saber que dentro de lo que es la fisiopatología de la rosácea, vamos a encontrar lo más importante, ¿no? Que es una disfunción de las glándulas de mebomio. Eso nos va a llevar a tener una película lagrimal inestable por la deficiencia, ¿no? De la capa lipídica, ¿no? De la lágrima, ¿no? Lo cual va a ser responsable de muchos de los problemas oculares que van a tener los pacientes. Va a haber una película inestable, va a haber una insuficiencia de limbo también, relacionada con una insuficiencia de limbo. Las células limbares van a ser insuficientes. Todo esto también va a agregarse a una alteración de la superficie corneal y esa insuficiencia de limbo va a hacer que las células del epitelio de la córnea no tengan un proceso de repitelización normal, ¿no? Que normalmente se da en una córnea sana. Y también va a hacer que estas células del epitelio de la córnea van a producir factores de crecimiento del fibroblasto, factor de crecimiento endotelial, que van a llegar en casos severos a una neovascularización, como podemos ver aquí. Esto ya en los casos severos. Existen muchas teorías, ¿no? Respecto a la rosácea ocular. Como ya mencionó Yasmín, está relacionado con la ingesta de alimentos, hay factores químicos, factores climáticos y sobre todo los microbiológicos que ya hemos dicho, ¿no? Sobre todo la presencia del Demodex. Todo esto acompañado de alteraciones a nivel vascular de estos pacientes, las anomalías pilosebáceas que tienen estos pacientes a nivel de sus folículos pilosos y la degeneración de la matriz celular, ¿no? Por esta enzima, la metaloproteinasa, que va a degradar el estroma de la córnea. Vamos a hablar un poco de la clínica de estos pacientes, ¿no?
Es importante saber que la afectación del compromiso ocular de esos pacientes pueden ser antes, durante o después del compromiso dermatológico, ¿no? No siempre este va a ser per se, no puede ser antes, incluso puede ser después. Aproximadamente un 20% pueden preceder. En estos pacientes es importante la relación entre la blefaritis y la disfunción de las glándulas, ¿no? Esa va a ser la sintomatología principal. Entonces, acá tenemos un metaanálisis, ¿no? De los síntomas principales de estos pacientes, en donde vemos que en esos metaanálisis el signo y síntomas que prevalecen van a ser la disfunción de glándulas de mebomio, las blefaritis y las hiperemias. Acá podemos ver algunas imágenes de algunos pacientes del INO o del instituto, en los cuales podemos ver las alteraciones que podemos encontrar en esos pacientes a nivel de los párpados, ¿no? Podemos ver aquí un párpado con telangiectasias, ¿no? En la superficie palpebral, también escamas, podemos ver aquí madarosis, ¿no? También podemos ver aquí en otra imagen, también chalacios, vascularización corneal y panos, ¿no? Pero es importante en este cuadro resaltar la asociación entre la disfunción de glándulas de mebomio y la blefaritis, ¿no? Que son los síntomas más importantes, que, bueno, nos van a manifestar los síntomas más importantes de pacientes con rosácea. En tercer lugar, la hiperemia también. En casos muy severos, neovascularizaciones, también queratitis punteada superficial, ya menos frecuente chalacios, cicatrices corneales, también podemos encontrar episcleritis y defectos epiteliales persistentes. También acá tenemos imágenes de pacientes también del instituto, en los cuales vamos a ver ya compromisos severos de la superficie corneal, ¿no? Como hemos visto, en estos pacientes va a haber una actividad aumentada de las metaloproteinasas que van a producir muchas veces cuadros de queratitis estromales en la superficie corneal, que puede acompañarse muchas veces de panus, de vascularizaciones, cicatrices, y como vamos a ver más adelante, en casos muy severos pueden llegar a la perforación ocular y ya va a ser suficiente con el manejo médico, sino también se va a requerir el manejo quirúrgico. Bueno, siguiendo con otros metaanálisis que en menos orden de frecuencia podemos encontrar panos, ¿no? Adelgazamiento corneal, que ya les mencionamos, presencia de úlceras corneales, iritis, escleritis y granulomas, ¿no? Acá hay una imagen también pacientes del INO en un paciente ya en un caso severo, ¿no? Con un adelgazamiento a nivel de la córnea. Bueno, y seguimos ¿no? Con otras manifestaciones oculares ya menos frecuentes, también podemos encontrar filténulas, inyección ciliar, inyección a nivel de la conjuntiva vulvar, descamación, collaretes o escamas a nivel de los párpados. Acá vemos un paciente con triquiasis, por ejemplo, en esta imagen. Triquiasis madarosis también podemos encontrar en algunos casos y infiltrados corneales. Y muy poco frecuente ya los folículos. Es importante mencionar de que cada paciente tiene un curso individual, ¿no? Y no está necesariamente influenciada por el tipo de rosácea que tiene o la edad que tenga el paciente o el sexo. ¿No? Se ve que esos pacientes que tienen rosácea ocular van a estar asociados muchas veces a enfermedades neurológicas, tipo enfermedad de Parkinson, Alzheimer, gliomas, alteraciones psiquiátricas. No es algo que debemos tener en cuenta también. Este es un estudio que se hizo en el Hospital Loaiza, ¿no? En el año 2014, que fue publicado en la revista Dermatología, que nos indica cómo es la presentación en nuestro país, ¿no? Acá vemos un cuadro con la frecuencia de los síntomas de estos pacientes con rosácea ocular, y vemos que el mayor porcentaje, los síntomas que manifiestan los pacientes es la sequedad y el prurito, ¿no? La disminución de la agudeza visual y el ojo rojo, ¿no? Es importante, como vamos a mencionar también más adelante, que el paciente con rosácea ocular va a presentar una inestabilidad de su película lagrimal, ¿no? Esta inestabilidad de la película lagrimal le va a producir un ojo seco, ¿no?
por evaporación, ¿no? Por deficiencia de la capa lipídica, y que va a ser el responsable de muchos de los síntomas y signos que van a tener estos pacientes, ¿no? Igual aquí en orden de frecuencia vemos blefaritis, chalacio, mebomitis en orden de frecuencia, conjuntivales, más frecuente la congestión vascular, ya la pingüécula, el pterígio no conjuntivitis en menos porcentaje, y a nivel de la córnea la queratitis, ¿no? Y ya las demás en menos frecuencia que hemos mencionado también, neovascularizaciones, úlceras, leucomas. La rosácea ocular también se puede presentar en niños, ¿no? Generalmente en niños está muy asociado a la presencia de orzuelos y chalazo, ¿no? Todo paciente en edad pediátrica que es evaluado con chalazas y orzuelos a repetición se debe tener en cuenta como diagnóstico rosácea, la presencia de rosácea. Muchos estudios indican que todo niño que tiene alguno de los siguientes criterios diagnósticos, hiperemia persistente, queratitis persistente y chalacio repetición, debe ser considerado como candidato de rosácea, ¿no? Y debe ser referido al dermatólogo para un tratamiento conjunto para una recuperación. Acá vemos una imagen de un paciente niño, ¿no? Con rosácea ocular, pero ya con un compromiso severo de la córnea, ¿no? Vemos panus, neovascularización e infiltrados a nivel de la superficie corneal. No, importante en estos niños, como vamos a hablar más adelante, el examen físico, ¿no? El examen dermatológico, ¿no? De la piel, ¿no? Que debemos hacer siempre a estos pacientes. Bueno, ahora vamos a hablar un poco sobre el diagnóstico de la rosácea ocular. Como ya mencionamos, es muy importante el examen externo del paciente, ¿no? Vamos a evaluar toda la superficie facial, ¿no? Toda la zona facial expuesta que podemos ver. Tenemos que ver la superficie, ¿no? La nariz, frente, mejillas, barbillas, ver cómo está la superficie, ver presencia de eritemas, telangiectasias, pápulas, enrojecimientos a nivel de párpados, blefaritis, ver si hay madarosis, ¿no? Evaluar las pestañas también, ¿no? Evaluar la conjuntiva, tanto vulvar como tarsal, y ver presencia de hiperemia, ¿no? Es importante en esos pacientes una evaluación en la lámpara, muy importante bajo lámpara de las glándulas del mebomio, ¿no? Ver cómo están. Más adelante vamos a mencionar cómo vamos a tener que hacer esa evaluación en esos pacientes. A nivel de párpados, presencia de descamación, ¿no? También evaluar la conjuntiva vulvar, tarsal, buscar papilas y la película lagrimal, que es inestable en estos pacientes, y signos en la córnea, ¿no? Como neovascularización, ¿no? En casos más severos. Para el diagnóstico también nos van a ayudar algunos exámenes. Vamos a evaluar en estos pacientes el menisco lagrimal. Generalmente en estos pacientes el menisco lagrimal lo vamos a encontrar disminuido, ¿no? El menisco lagrimal no es la cantidad de lágrima que hay entre el extremo de la conjuntiva vulvar, ¿no? Y de la conjuntiva vulvar y el margen superior del párpado, ¿no? Inferior. ¿No? Normalmente ese debe tener un valor aproximado de 0.2 a 0.5 milímetros. En estos pacientes vamos a encontrarlo disminuido. El test de Schirmer nos va a orientar hacia la producción de lágrimas. En estos pacientes vamos a encontrarlo disminuido también, ¿no? La tinción con fluoresceína es muy importante, ya que la tinción con fluoresceína nos va a ayudar a detectar defectos a nivel del epitelio, ¿no? Alteraciones epiteliales, ¿no? En esos pacientes, pues muchos de ellos van a tener tinción positiva. Acá podemos ver algunas imágenes, ¿no? De pacientes, ¿no? Con severa afectación de la córnea, podemos ver infiltrados, ¿no? Podemos ver infiltrados. También será muy importante en estos pacientes evaluar el break-up time. El break-up time es importante porque este examen nos va a indicar la calidad y la estabilidad de la película de la córnea, ¿no? El break-up time está definido como el tiempo que transcurre entre el último parpadeo completo y la primera aparición de la primera parte seca de la película precorneal. En estos pacientes el break-up time va a estar alterado, ¿no? Va
va a estar alterado, ¿no? Es normal de 10 a 15, en esos pacientes pues va a estar menor de 10. Tenemos un pequeño video. ¿No? Del break-up time de ese paciente, ¿no? Que no, por lo que vemos, no está muy alterado. ¿No? También es importante, al evaluar la superficie corneal, ver la presencia o no de Seidel, ¿no? Que nos va a hablar de la integridad de la córnea. En los casos severos, pues vamos a encontrarla positivo, ¿no? También en la citología de impresión, en casos muy severos, vamos a encontrar metaplasias. Y también exámenes auxiliares que ayudan son la meibografía, que de alguna manera ayudan a ver la morfología, ¿no? de las glándulas. Es muy importante en estos pacientes la evaluación de las glándulas del mebomio, ¿no? El grupo internacional de trabajo para la disfunción de las glándulas del mebomio, o el International Workshop on Meibomian Glandular Dysfunction, recomienda realizar algunos tests en estos pacientes, ¿no? Es importante saber que en esos pacientes vamos a evaluar sobre todo el párpado inferior, ¿no? Recomiendan evaluar el tercio central del párpado inferior y evaluar 8, por lo menos 8 de estas glándulas. Entonces, lo que vamos a ver es en la superficie palpebral, cómo está, ¿no? La disposición, y si sobre esa superficie vamos a encontrar secreciones, vamos a encontrar detritus, ¿no? O escamas en algunos casos, ¿no? 0 si es que vemos que la superficie es clara, un puntaje de 1 si es que es turbio, puntaje de 2 si encontramos turbidez y además detritus, y 3 cuando encontramos un contenido espeso. Importante también ver la expresión palpebral a través de una pequeña presión, ¿no? Generalmente, si se encuentra secreción de todas las glándulas, se le da un puntaje de 0, 1, 3 a 4 glándulas, 2, 1 a 2 o 3 ninguna. También es importante relacionar la tinción, ¿no? de la córnea con la disfunción de las glándulas del mebomio. Generalmente, si no encontramos tinción corneal, o sea, tinción corneal negativa, el grado de disfunción pues será mínima, ¿no? Al contrario, si encontramos una tinción de media, moderada o marcada, pues ya nos da la idea de que hay una disfunción de la glándula de mebomio de moderada a alta. ¿No? Es muy importante relacionar la tinción con el grado de la disfunción de las glándulas. Sobre el tratamiento de la rosácea, como hemos visto, es muy importante, además del tratamiento médico, del cual vamos a hablar más adelante, es evitar los factores desencadenantes y agravantes, ¿no? En los alimentos, todo lo que ya se mencionó anteriormente, no hay alimentos los cuales estos pacientes pues deben evitar, ¿no? Que pueden desencadenar su cuadro dermatológico y ocular, ¿no? Acá podemos ver algunos. También importante lo que son bebidas, ¿no? A base de alcohol, también realizar actividades relacionadas con altos grados de temperatura, con calor, ¿no? Saunas, baños calientes, exposición solar. También es importante el estado emocional, ¿no? El estrés que puede desencadenar estos cuadros, fármacos y productos para la piel, como ya hemos visto, ¿no? Es muy importante en esos pacientes limitar la exposición solar, ¿no? Ya que esos pacientes tienen una fotosensibilidad muy elevada y puede ser un desencadenante de sus síntomas. También es importante en esos pacientes que utilicen lentes, ¿no? Con protección UV al menos 400, con alta protección, y también es muy importante el tratamiento higiénico, ¿no? Esos pacientes pues se les debe explicar muy bien que para el manejo de esa enfermedad es importante realizar una correcta higiene, una correcta limpieza palpebral, ¿no? Y esa debe ser acompañada con compresas calientes y masajes, ¿no? Las compresas calientes van a ayudar a aperturar los orificios de las glándulas de mebomio, que en estos pacientes están cerradas, ¿no? Entonces, con las compresas calientes se ayuda a aperturar esos orificios y va a favorecer la secreción, ¿no? Del material lipídico, y se complementan con los masajes, ¿no? Los masajes van a ayudar a que esta secreción sea mayor. Bueno, es importante mencionar que el pilar, digamos, más importante en el manejo de la rosácea y que se debe explicar al paciente es la importancia de la higiene palpebral, evitar los factores desencadenantes y los lubricantes.
Se han hecho estudios y en pacientes con rosácea ocular se han encontrado buenos resultados lubricantes a base del hialuronato de sodio. También se recomienda y la hidroxipropilmetilcelulosa, y se ha visto que en estos pacientes va a mejorar el break up time. Al mejorar el break up time va a mejorar la sintomatología también de estos pacientes. También el aceite de árbol de té, este componente va a tener un compuesto químico que es el terpinen 401, que lo vamos a encontrar en muchos productos de limpieza palpebral. Hay uno que es conocido, ¿no?, que se llama Sprainer, ¿no? Y se ha visto que estos productos van a tener un efecto antiinflamatorio, ¿no? Tanto a nivel conjuntival y corneal. En estudios se ha visto que disminuyen el número de flecténulas, de infiltrados, incluso la vascularización en estos pacientes. Bueno, en casos severos ya se va a un tratamiento sistémico, ¿no? Caso moderado a severos. No, dentro del tratamiento sistémico, desde hace mucho tiempo, pues se usan las tetraciclinas, las doxiciclinas, minociclinas y las acitromicinas, ¿no? La doxiciclina en dosis de 50 a 100 miligramos, ¿no? La minociclina, 50 a 100 miligramos por día, tetraciclinas de 100 a 200 y la citro 250. Esos antibióticos van a ayudar, vamos a ver más adelante, en el manejo de la blefaritis y la disfunción de glándulas de mebonio que presentan esos pacientes, ¿no? También van a mejorar la córnea, van a mejorar queratitis y también irritación conjuntival, las conjuntivitis. También se mencionan suplementos orales como los ácidos grasos esenciales, como el omega 3, ¿no? En dosis de 1000 a 2000 miligramos por día, que también van a mejorar los síntomas de blefaritis, ¿no? Van a mejorar la disfunción de las glándulas de mebomio y van a mejorar el break up time, ¿no? O sea, van a mejorar la deficiencia de la película lagrimal. También algunos retinoides, que generalmente son empleados ya por los dermatólogos, pero que indirectamente pueden ayudar a los síntomas oculares del paciente, la isotretinoína, en pequeñas dosis de 0.15 a 2 miligramos, van a ayudar a esos pacientes con la inflamación general, ¿no? Con la meibomitis, la queratitis sobre todo, que presentan esos pacientes. Y en casos muy extremos también se ha visto en efecto el uso de la prednisona a dosis de 1 miligramo por kilo de peso. Pero este tratamiento debe ser siempre llevado a la mano con un dermatólogo, puesto que esto ya se va a utilizar en casos severos. La doxiciclina va a tener un efecto en los pacientes que tienen rosácea ocular, van a disminuir la expresión de las metaloproteinasas, ¿no? Estas enzimas que son extracelulares van a ser las responsables de todos los cambios que se van a producir a nivel del estroma, de la córnea de los pacientes con rosácea. Va a disminuir también la expresión de esta catelicidina, que es la responsable de la patogénesis, ¿no?, de la rosácea. Va a disminuir también las citocinas inflamatorias, interleuquina 1, el factor de necrosis tumoral, ¿no? Las tetraciclinas también van a ayudar, van a actuar a nivel de la lipasa bacteriana, ¿no? Van a disminuir todas las citocinas inflamatorias y sobre todo a nivel de la angiogénesis. Generalmente la terapia con doxiciclina, máximo hasta 12 semanas, y de un inicio puede ser de 2 a 4 semanas, y se va evaluando al paciente y se puede ir bajando la dosis de acuerdo a la mejoría de sus síntomas. En los niños, bueno, a partir de los 12 años pueden utilizar doxiciclina. Menores está contraindicado el uso de doxiciclina. Otra opción terapéutica es el uso de la eritromicina, igual en casos moderados a severos, dosis de 30 miligramos por kilo día. Adultos que tengan reacción alérgica a la doxiciclina pueden usar también eritromicina a dosis de 500 a 1000 miligramos por día. Otra opción es la citromicina de 250 a 500 miligramos por día, y también se puede hacer uso de inmunomoduladores tipo la ciclosporina, ¿no? 0.05, se ve que en pacientes con rosácea ocular va a mejorar el break-up time, va a mejorar el síntoma de estos pacientes al mejorar la estabilidad de su película lagrimal, ¿no? Se han realizado estudios comparativos con doxiciclina y se ha visto que el empleo de ciclosporina versus doxiciclina es mucho mejor en aliviar los síntomas de estos pacientes al mejorar su break-up time.
Bueno, ya mencionamos también el empleo del omega 3, el omega 6, los ácidos grasos esenciales van a ayudar, van a favorecer la homeostasis de la superficie ocular, van a ayudar a controlar la inflamación de estos pacientes. Bueno, en casos moderados a severos, una opción para usar en estos pacientes es el lente de contacto terapéutico, ¿no? El lente de contacto terapéutico va a ayudar a lo que es el proceso de la reparación corneal, ¿no? En casos severos. Va a tener un efecto de protección de la superficie corneal, va a favorecer la repitelización del epitelio, ¿no? También va a favorecer una lubricación adecuada de la córnea, ¿no? Ayudando mucho a los casos a mejorar, ¿no? la superficie ocular. Dentro de las lentes de contacto terapéutico, importante escoger aquellos que tienen un DECA alto, ¿no? Que tienen una alta permeabilidad al oxígeno, sobre todo para evitar la hipoxia, ¿no? Anteriormente el lente de contacto terapéutico era muy controversial el uso en rosácea, no estaba contraindicado, pero ahora no, ¿no? Es una gran alternativa, sobre todo para casos severos en los cuales pues la superficie ocular está dañada, ¿no? Y vemos que el paciente tiene erosiones o lesiones epiteliales a repetición que no cicatrizan fácilmente con el tratamiento convencional que se les da. Entonces, en estos casos, para mejorar la repitelización corneal, una alternativa es el uso de los lentes de contacto terapéuticos. También otra alternativa es usar el sueroautólogo, ¿no? El sueroautólogo va a tener factores nutricionales, factores de crecimiento, vitaminas, inmunoglobulinas, que va a ayudar a mejorar esa superficie corneal, ¿no? Va a mejorar a la repitelización, va a evitar la sobreinfección. Incluso en estudios, ¿no? Se ha visto de que van a favorecer en un 50% la resolución de los defectos epiteliales persistentes, así como la neovascularización. Dentro de otros tratamientos, la luz pulsada, más que todo esto es a nivel de dermatólogo, ¿no? La dermatología, ¿no? Se ha visto que indirectamente este tratamiento con luz pulsada, que puede hacerlo el dermatólogo, va a producir mejorías en los síntomas oculares, ¿no? La luz pulsada va a cerrar estos pequeños vasos anormales que tienen estos pacientes en la superficie facial, indirectamente va a inhibir el crecimiento bacteriano, ¿no? Va a disminuir el demodex en la superficie palpebral, indirectamente va a mejorar el break time, ayudando a la mejoría de los síntomas, ¿no? Y esos efectos se ven entre la tercera o a la cuarta sesión. Bueno, dentro de lo que es rosácea ocular es importante el diagnóstico oportuno, ¿no? Como ya hemos visto, en la rosácea ocular, más que todo es el manejo de los síntomas y signos, pues en casos muy severos puede llevar un daño irreversible de la superficie ocular. Importante el manejo multidisciplinario, quiere decir que el paciente debe tener un control por el dermatólogo, ¿no? Y se le debe explicar cuál es el curso natural si es que el paciente no tiene en cuenta sus controles, no tiene en cuenta el tratamiento indicado también, ¿no? Entonces, manejo multidisciplinario para tener un control adecuado de los síntomas y signos y reducir así los daños ocasionados por la rosácea. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. A ver, Luchito, creo que no puedes activar tu micrófono un ratito. Ya, ahora sí ya. Ok, gracias Vicky, muchas gracias. Ya vamos sumando términos para poder dar un planteamiento también para lo que es la vida diaria. Tenemos ahora el gusto tremendo de tener a la doctora Naleli Ramos Betancourt de APEC de México para que nos dé un refuerzo a lo que representa la rosácea.
La doctora Naledi es amiga y fue invitada por la doctora Matos, así que es parte de la familia y le agradecemos a ambas, una por la invitación y a Naledi por estar con nosotros. Un abrazo y vamos para adelante, doctorita. Muchas gracias, doctor Mesías. Gracias a la doctora Matos también por la invitación. Y bueno, es un gusto estar aquí con ustedes un poquito lejos, pero con mucho cariño vengo el día de hoy a platicar de esto, que es el manejo del paciente con rosácea. Bueno, complementando las pláticas que ya nos hicieron favor de dar la doctora Matos y la doctora Yasmín, pues solamente recordarles algunos puntos respecto a esta patología y vamos a hacer un abordaje con casos clínicos para que vayamos puntualizando toda esta información que ya nos hicieron favor de recopilar y de exponer tan magistralmente. Entonces, recordando que el ojo seco es una enfermedad multifactorial de la superficie ocular. Y aquí esto es muy importante porque este término de pérdida de homeostasis de la película lagrimal es como el centro del nuevo trabajo internacional en ojo seco del 2017. ¿Por qué? Porque ahora ya estamos hablando de la superficie ocular como una unidad. Ya no solamente son mis párpados, ya no solamente es mi córnea, no solamente es mi conjuntiva, sino que ya ahora sabemos que esta unidad, si tiene alguna alteración, llámese en las glándulas de meibomio, en el epitelio corneal, en el conjuntival, una alergia, por ejemplo, nos va a desestabilizar esta superficie y entonces vamos a iniciar con síntomas oculares. Se va a empezar a inestabilizar la película lagrimal, vamos a tener hiperosmolaridad e inflamación de la misma y también aquí tomamos en cuenta de que ya hay anomalías neurosensoriales que van a poder desempeñar papeles etiológicos, es decir, que vamos a tener una conexión muy importante entre nuestra superficie ocular. Y este es el caso de la rosácea, en la cual pues ya nosotros hicimos nuestro método diagnóstico, como bien explicó la doctora Vicky, hacemos toda una exploración exhaustiva de nuestra superficie ocular y entonces vamos a hacer estas pruebas para determinar el ojo seco evaporativo o discriminar el ojo seco acuodeficiente. Aquí ella ya nos explicó perfectamente lo del tiempo de ruptura lagrimal disminuido. En la osmolaridad, pues ojalá tuviéramos todos el equipo, pero la realidad es que no lo utilizamos rutinariamente por el costo un poco pues fuera de serie para nuestra población. Y las tinciones de la superficie ocular también son sumamente importantes porque nos van a dar el dato ya de un daño en la superficie. Y tomar en cuenta también los síntomas de los pacientes. Entonces, en este caso, pues planeamos que todas las pruebas salgan positivas o que sea una mayor severidad del ojo seco evaporativo. También recordando aquí solamente pues el círculo vicioso de la inflamación de la superficie ocular. No solamente es el ojo seco per se que puede llegar a generar la rosácea, sino que toda la disfunción de las glándulas de meibomio nos puede ocasionar inestabilidad de la película lagrimal, también mucha inflamación de superficie y esto generarnos un círculo vicioso en el cual pues muchas veces tenemos unas consecuencias graves sobre la superficie ocular. Y como comentaba la doctora, si esto aunamos lentes de contacto de mala calidad o que el paciente los utiliza una mayor parte del tiempo de lo que deberían, algunas otras enfermedades, nuestra edad avanzada o alteraciones locales como el demodex o la blefaritis anterior, pues todos estos van a ser factores importantes para el agravamiento y la perpetuación de los síntomas. Bien, entonces vamos a abordar mediante un caso clínico. Es una paciente de 60 años que lleva 6 meses con ojo rojo, ardor, lagrimeo y fluctuación visual. Niega antecedentes personales patológicos y como antecedentes oftalmológicos ya había tenido un curetaje de chalación en 2 ocasiones. Al momento del ingreso no tenía tratamiento.
En la exploración oftalmológica podemos ver que su agudeza visual era de 20-100, que corregía 20-40 en el ojo derecho, y en ojo izquierdo de 20-80, que corregía 20-20. La presión intraocular se encontraba dentro de parámetros normales. Y en el segmento anterior ahora lo describimos, la papila estaba también con características normales. Realizamos exploración de superficie ocular con los dos cuestionarios, el de 5 preguntas, en el cual obtuvo un resultado de 10, en el cual ya es positivo para ojo seco moderado, y un OSDI, un índice de enfermedad de superficie ocular de 77, recordando que por arriba de 33 ya se considera como síntomas graves. Al realizar la prueba de Schirmer, tenemos, ya saben los detalles de estar en casa. El Schirmer tenemos una prueba de 21 milímetros en el ojo derecho y en el ojo izquierdo de 19, que es de características normales. Aquí está el segmento anterior del ojo derecho de la paciente, en el cual podemos observar unos párpados muy incrementados de grosor, con hiperemia leve. En la parte superior podemos observar algunas telangiectasias. La conjuntiva se observa con hiperemia difusa y un menisco lagrimal ligeramente aumentado. Al acercar las características del margen palpebral podemos observar las telangiectasias, el engrosamiento más claro, y que nosotros estamos prácticamente sin poder observar ahí ninguno de los orificios de salida de las glándulas de meibomio. También de este aspecto como brilloso, que es por una acumulación importante de material sebáceo en los párpados. Asimismo, en el margen palpebral inferior, esta imagen me gusta porque empezamos a observar el desplazamiento anterior de la unión mucocutánea, es decir, que ya no tenemos esa línea tan respetada que debería ser entre esta unión, sino que empieza a desplazarse hacia adelante. En algunos casos ese es el signo, y generalmente después de que tenemos esta manifestación empezamos a tener muescas en el margen palpebral. Aquí podemos observar con la tinción con fluoresceína, que es bastante intensa, es un grado más avanzado, y en la porción inferior, si nos fijamos en cómo está la fluoresceína, podemos ver que tiene ya muy irregular el margen palpebral. Entonces este paciente tiene una alteración importante de la superficie ocular. Este es el otro ojo con una tinción intensa con fluoresceína. Al teñir al paciente con verde de lisamina, podemos observar que tiene ligera tinción conjuntival, de predominio nasal en ambos ojos, y también importante mencionar que aquí hay en la parte inferior derecha, no sé si ven la flechita, aquí tenemos tinción positiva del margen palpebral. Esto ahora se conoce como la epiteliopatía por fricción, o también le llaman en limpia parabrisas, que no es más que estos residuos celulares que tenemos al parpadear por una fricción intensa en pacientes que tienen ojo seco moderado a severo. En el hospital tenemos este equipo que es el Keratograph 5M, y pues lo aprovechamos sobre todo cuando queremos presentar un caso clínico con personas importantes como ustedes, en el cual le solicitamos que al paciente que se coloque en el aparato es un tiempo de ruptura lagrimal no invasivo. Esta prueba se realiza antes de colocar cualquier medicamento o, por ejemplo, tetracaína en la superficie ocular, y entonces nos va marcando cuál es el tiempo exacto de ruptura. En este caso fue de 2 segundos y de 1.5 segundos en el izquierdo. Las líneas rojas pues quiere decir que donde se alcanzó a tomar el tiempo de ruptura, que es lo rojo, pues fue en un tiempo muy corto, y la parte blanca son las zonas donde se alcanzó a tomar. En ocasiones son estudios de mala calidad cuando los pacientes tienen fotofobia intensa. También realizamos meibografía infrarrojo, donde podemos observar que tiene una pérdida aproximadamente entre el 50 y 75% del área de las glándulas de meibomio en ambos ojos. En esta imagen se ve un poco borroso. Entonces, este paciente que estamos ingresando, pues prácticamente ya tiene un daño importante en sus glándulas de meibomio, y este daño es irreversible. En los estudios que más tiempo se han tomado estas imágenes de meibografía, a un año, a pesar de un tratamiento exitoso de la disfunción de glándulas,
no ha habido una recuperación de las mismas, por lo que es importante detener en la medida de lo posible la pérdida o la atrofia de estas glándulas. Como diagnósticos, nuestra paciente tiene rosácea ocular y un ojo seco evaporativo grave y sintomático. En ese momento le indicamos un lubricante libre de conservador, fluorometolona 4 veces al día, la doxiciclina 100 miligramos vía oral al día, fomentos y compresión diariamente, y le indicamos también terapia del margen palpebral. En el hospital contamos con un equipo de terapia térmica similar al MIBO, con el cual estamos tratando a los pacientes regularmente, y esta terapia consiste en dar calor y compresiones durante 8 minutos en 3 sesiones semanales. Aquí podemos ver a las 4 semanas de tratamiento cómo ha reducido de manera importante la tinción de la superficie ocular, aunque persiste en la imagen inferior, sobre todo del lado izquierdo. Es una gran diferencia, al mes de tratamiento con este paciente. Entonces, los objetivos de nuestro tratamiento, pues el primero es que tenemos que tener en mente romper el círculo vicioso de esta inflamación de la superficie ocular. ¿Para qué? Para restaurar la homeostasis. Y ya que estamos ahí en lo de la restauración de la homeostasis, pues debemos tener un tratamiento personalizado. En este caso, nuestro grado de ojo seco era grave. También estamos observando que tiene un predominio evaporativo y determinamos la condición ocular agregada, que en este caso la rosácea, pues de moderada a grave. Entonces, todos los factores de riesgo que nosotros podemos controlar es lo ideal para nuestro paciente. Entonces, no es como una receta de cocina en la cual le ponemos 2 cucharadas a una cosa o 2 tazas a otra, sino que tenemos que evaluar qué es lo que tiene nuestro paciente, qué es lo que predomina y ver si no tiene condiciones asociadas, es decir, además de la rosácea, algún dato de alergia o alguna otra patología sistémica agregada. Entonces, nuestros pilares de tratamiento van a ser restaurar la estabilidad de la película lagrimal. Esto generalmente lo vamos a hacer con los lubricantes oculares. Reducir la inflamación, que vamos a hacerlo tanto medicamentos tópicos como sistémicos, como bien nos explicó la doctora Vicky. Eliminar los factores de riesgo y tratar las patologías asociadas. En este caso, podemos apoyarnos, como ya han comentado, con algún dermatólogo que tenga mayor experiencia, y disminuir los síntomas para mejorar la calidad de vida, que es lo que nosotros estamos buscando en estos pacientes. Ahora, como tal, hay varios algoritmos que se han sugerido, pero lo más importante es que nosotros tengamos en mente que debemos hacer un manejo escalonado. Es decir, que siempre vamos a empezar con la base de la pirámide y vamos a ir subiendo en complejidad de tratamientos hasta que nuestro paciente esté con estabilidad. En el primer paso debemos indicar lubricantes oculares. Aquí es donde podemos indicar ya la suplementación con omega 3, importante que tenga una alta concentración de DHA, tratar las enfermedades sistémicas oculares asociadas, eliminar los factores de riesgo y educar a nuestro paciente. Siempre es muy importante mencionarle que es un padecimiento crónico, que no se cura sino se controla. Y en los casos de ojo seco severo, hay que recordar que se ha comparado con enfermedades autoinmunes, con hipertensión, con depresión, incluso con el dolor ocular se ha llegado a comparar con un ataque al corazón. Entonces, tenemos que dar pie a nuestro paciente a que tenga como todo el abordaje, incluyendo el psicológico, porque estos pacientes a veces son subdiagnosticados o no se detectan, y entonces ya vienen con alteraciones como depresión o ansiedad. Por aquí debería estar el ojo seco dentro de estas enfermedades consideradas como crónicas. Ahora, pues, otra cosa es que tenemos que hablar con nuestros pacientes. Actualmente estamos viviendo una sobreexposición a los dispositivos electrónicos y estando en casa, pues hacemos uso mucho del aire acondicionado, también tenemos ventiladores, por ejemplo. Entonces hay que ayudarles y comentarles respecto a los factores desencadenantes o agravantes
tanto medicamentosos como ambientales. El uso de dispositivos electrónicos, tenemos una recomendación que emitió la Academia Americana de Oftalmología, que nos dice la regla 20-20-20 para reducir la fatiga visual. Entonces es tomar un descanso por 20 segundos, mirando a 20 pies o 6 metros de distancia cada 20 minutos. Entonces es algo que creo que todos deberíamos hacer. Y aquí también indicarles el uso de los lubricantes oculares frecuente. Aquí es importante esta pregunta porque siempre es si vamos a indicar con o sin conservador. Tenemos actualmente muchas empresas que están migrando a la parte ya sin conservadores. En estos casos de rosácea que tienen inflamación intensa, que potencialmente pueden tener complicaciones que pueden dejarlos con ceguera reversible o irreversible, pues entonces sí deberíamos considerar utilizar fármacos sin conservador en la medida de lo posible, al menos hasta que se controla la inflamación, porque ahora ya tenemos muchos disponibles, ya no es como que teníamos solamente una opción o dos, sino que ya todas las empresas pues estamos observando que van migrando a la parte sin conservador. Y aquí, muy importante, ya también se había mencionado, pues explicarle correctamente la terapia del margen palpebral. A veces le damos una hojita y que la lean y decirle, a ver, usted ahí están las instrucciones y venga en un año. No, creo que tenemos que ver la forma tal vez de hacer un video, un pequeño video, de hacer una pequeña infografía o sentarnos con el paciente en la medida de lo posible explicándole por qué es importante y cómo debe hacerlo. De esta forma aseguramos que tenga correctamente o que siga correctamente las instrucciones. Entonces, en nuestra rosácea, pues esta sería nuestra base del tratamiento. Y también considerar los lubricantes con lípidos, aunque al inicio no son tan recomendables porque los pacientes reportan muchas veces ardor. En el segundo paso, pues ya vienen los antiinflamatorios, los geles ungüentos, y para nuestro margen palpebral, ahí es cuando indicamos la terapia térmica, antibióticos tópicos, antibióticos sistémicos, y en su caso el tratamiento del Demodex. Para el 3, que estos también son aditivos, pues podemos agregar el suero autólogo o el plasma rico en plaquetas, y como comentaba la doctora, los lentes de contacto de acuerdo a cada uno de los pacientes que tengamos. Ahí podemos agregar incluso antiinflamatorios sistémicos y en algunos casos se puede considerar inmunosupresión en los casos más graves y difíciles de controlar. Ahora, hay un par de revisiones que me gusta mucho poner cuando hablamos de este tema, porque a veces tenemos una lluvia de información y una lluvia de artículos y no siempre nos queda tan claro qué es lo que debemos hacer o qué es lo que funciona. A veces nos guiamos por nuestra escuela, lo que nos decían los profesores y no tenemos como que una mentalidad estructurada a buscar la evidencia. Este es un metaanálisis de 2015 donde hicieron un estudio con todos los medicamentos propuestos para el tratamiento de la rosácea y en general lo que nos concluyen aquí es que hay una alta o una gran evidencia que soporta tanto la ivermectina tópica, que nosotros no tenemos disponible en México, brimonidina, la isotretinoína, las tetraciclinas y la doxiciclina. Entonces, este es como el tratamiento de cajón. Y hay muy poca evidencia respecto al efecto de la ciclosporina como tal, porque no hay todavía tantos estudios o no han sido concluyentes. Y debemos tener un poco más de seguimiento de los pacientes, es decir, que estos estudios generalmente reportan los resultados a corto plazo y no sabemos qué pasa con los pacientes, cuáles tienen recurrencias, cuál fue el tratamiento resolutivo. Entonces, todavía se necesita mayor estudio para estos pacientes. Y otro artículo que me parece muy bueno, es este del doctor Manis y la doctora Vieira, donde nos mencionan a la rosácea como esta enfermedad que es tan común y que comúnmente la pasamos de largo, y que ellos puntualizan
esto que me parece muy importante, que hasta 1/3 de los pacientes tienen un riesgo de afección visual permanente. Los casos que mostró la doctora ya tenían una afección corneal muy importante y que aunque nosotros tratemos el cuadro, pues probablemente esos pacientes terminan con perforaciones o terminan con un tratamiento ya ahí de tipo trasplante o de recubrimiento conjuntival. Entonces, otro detalle muy importante es que la gravedad de la enfermedad no corresponde con la dérmica en muchas ocasiones. Es decir, que el 90% de los pacientes van a tener cambios sutiles de rosácea ocular en el margen palpebral. Y esto es muy importante en los niños. En los niños a veces los vemos y no observamos algún cambio en la cara, no observamos algún cambio en el margen palpebral, pero al momento de comprimir las glándulas es cuando vemos que la secreción está sumamente alterada y entonces es cuando nos ayuda al diagnóstico. Y por ese motivo, esta patología es subdiagnosticada en muchos de nuestros centros. En ese sentido del subdiagnóstico, pues queda parte de nosotros la capacitación tanto con los residentes como con nuestros compañeros para incrementar el diagnóstico de esta patología antes de que llegue a las complicaciones que ya mostraron. Y aquí es como un resumen de manejo. Aquí empezamos con las medidas locales y el manejo tópico, la higiene de párpado, la ciclosporina, la disponibilidad del gel de metronidazol o un ungüento antibiótico por las noches. Aquí está bien demostrado que el utilizar antibióticos tópicos reduce la carga bacteriana y también puede hacer más útiles los collaretes. Los corticosteroides es un poco controversial debido al potencial aumento de la presión intraocular y el desarrollo de cataratas. Sin embargo, en muchas ocasiones es un medicamento que necesitamos indicar en estos pacientes. Aquí en otros, la ciclosporina, como les comentaba, hay artículos donde menciona su efectividad, pero ya a largo plazo muchos están cuestionando su efecto en las enfermedades de la superficie ocular. Háblese ojo seco, háblese de la rosácea, por ejemplo, la disfunción de las glándulas de meibomio. Idealmente, indicar la ciclosporina tópica cuando tenemos estos casos graves, pero mi recomendación o en mi experiencia nunca la dejo sola porque también inflama un poco, tarda de 6 hasta 12 semanas en hacer efecto y mientras pasa ese periodo de tiempo generalmente dejamos un ciclo corto de corticosteroides, aunque sea suaves como el tipo de loteprednol o fluorometolona. El manejo oral, hay muchos que tenemos ya disponibles, están las tetraciclinas, está la doxiciclina, minoxiclina, la acitromicina ya como alternativa también terapéutica a los pacientes que no toleran las tetraciclinas, y no olvidar los omega 3, que son muy importantes. Finalmente, pues vamos a tener que manejar, como ya comentó, las complicaciones y puntualizar el uso de la membrana amniótica con propiedades antiinflamatorias y también para ayudarnos a la epitelización en los casos que tenemos ya disfunción de limbo. Aquí tenemos un caso, es una niña de 12 años que llevaba años con estas lesiones en la piel, muy pequeñas, muy sutiles, en la punta de la nariz, en las mejillas, en la barbilla y en la frente, y que llega por disminución de la visión progresiva de 6 meses de evolución. Podemos observar en las imágenes superiores cómo ella ya presenta telangiectasias de forma importante, cómo tiene ya la vascularización corneal, una conjuntivalización con la presencia de flicténulas, que son estas zonas con inflamación aguda en ambos ojos, y cómo después de tratamiento, aunque ya no tenemos inflamación, aunque se redujo la vascularización, van a quedar con estos leucomas que potencialmente van a requerir un tratamiento quirúrgico más adelante para la rehabilitación visual. Aquí tenemos la imagen de la meibografía, solamente para ejemplificar cómo tiene una pérdida, en este caso mayor al 75% del área de las glándulas de meibomio, y en el ojo izquierdo es prácticamente total, de predominio superior. Entonces, si estos niños no los atendemos pronto,
van a tener problemas de disfunción de glándulas de meibomio de ojo seco evaporativo toda su vida y son casos que son muy difíciles de controlar. Entonces, ¿cuáles son los mensajes para llevar a casa? El tratamiento debe ser escalonado, explicar al paciente la cronicidad de su padecimiento, porque a veces, sobre todo en los niños, las mamás sienten que ya se les quitó lo rojo, ya no los vuelven a traer hasta que ya tienen muchas complicaciones en los ojos. Tenemos que romper el círculo vicioso de la inflamación y del ojo seco. Si necesitamos utilizar corticosteroides tópicos, debemos hacerlo, no nos detengamos, no tengamos miedo a los efectos adversos, vigilemos cercanamente a nuestro paciente y recordar que nuestro manejo es personalizado y que ahora es mejor utilizar opciones en estos casos de inflamación aguda y tan grave, no utilizar conservadores en la medida de lo posible. Les agradezco mucho por la atención que tuvieron, por la invitación y pues aunque estemos lejos, creo que de esta manera también nos ayuda a permanecer unidos y espero que su familia y todos sus seres queridos estén con salud y con bien. Muchas gracias. Ok, muchas gracias, doctora. Por ahí entró un saludo del doctor Waldo Loaiza, que también estuvo por allá. Nash, creo que te dije. Muchos saludos del doctor Waldo Loaiza. Gracias, doctorita. Antes de seguir con los comentarios, doctora, me va a permitir invitar al doctor Abel Flores. Pedrito, ¿le puedes dar audio al doctor Flores? También para que nos haga un refuerzo de lo que es la rosácea en niños. Abel. Sí, buenas noches con todos. Muchas gracias por la invitación para comentar. En realidad, primeramente debo felicitar a las doctoras por la excelente presentación, muy didáctica y realmente me da gusto escuchar sobre la experiencia en rosácea infantil. En realidad, fundamentalmente lo que me gustaría es comentar que realmente, contrariamente a lo que se creía en años pasados, existe la rosácea en niños, y como bien lo han comentado, no es una enfermedad frecuente, es una enfermedad rara, aunque probablemente está mal diagnosticada, subdiagnosticada. Y entonces creo que el mensaje para los médicos, sobre todo que están en formación, es entender cuándo es que debemos sospechar de una rosácea ocular infantil. Y como bien lo han manifestado las doctoras, aquel niño o aquella niña sobre todo, porque es más frecuente en niñas, que va a presentar chalación a repetición, que va a presentar queratitis, que va a presentar disfunción de las glándulas de meibomio, con todas las características clínicas que he mencionado. Entonces, ese es un probable caso de una rosácea. Lo fundamental acá es entender que cuando se estudian, por ejemplo, los casos de rosácea con todas las características clínicas cutáneas diagnosticadas por el dermatólogo, ya el 90% de estos niños van a tener afección ocular. ¿Y eso qué nos dice? Que la afección ocular antecede muchos años a la afección cutánea. Y ese es un problema. Nos sucede a nosotros que cuando a veces tenemos un niño de corta edad, 4 años, con una alta sospecha de rosácea, y que cuando lo referimos al dermatólogo, el dermatólogo no hace el diagnóstico, porque como bien lo ha manifestado la doctora Yasmín, no es un criterio mayor el tener solo una afección ocular para hacer el diagnóstico clínico, por lo menos eso desde el punto de vista dermatológico. Entonces, lo importante es buscar un equipo de trabajo donde podamos entendernos con el dermatólogo infantil y entonces podamos compartir conocimientos de que como lo han publicado en varias series, las manifestaciones oculares pueden preceder muchos años a las manifestaciones cutáneas. Porque si no hacemos el tratamiento oportuno, lo que vamos a tener es lo que manifestaron las doctoras, un 30% de estos casos
con una gran afectación corneal, con glaucomas discapacitantes. Entonces, creo que ese es un mensaje importante. Respecto al tratamiento, creo que lo han explicado perfectamente. En la práctica que yo tengo, en la experiencia, a mí me da muy bien, por ejemplo, con eritromicina en los niños menores de 12 años o niñas menores de 12 años. En los mayores sí ya podemos utilizar la doxiciclina. Está perfectamente reportado que podemos utilizar la doxiciclina a dosis subantimicrobianas, es decir, podemos utilizar 40 miligramos o 50 miligramos por día para alcanzar las 6 a 12 semanas de tratamiento. De manera tal que es fundamental entonces para todos los médicos jóvenes tener siempre presente que esta enfermedad puede ser, diríamos, que las manifestaciones oculares pueden ser el debut de una enfermedad cutánea. Bueno, eso era lo que quería comentar básicamente. Gracias, Abel. Muchas gracias. Muy bien, ahora vamos a hacer las cosas. En primer lugar, tenemos que insistir, de acuerdo a lo que se ha mencionado, que es una enfermedad de fondo inmune, ¿ok? Y que va a ser una patología que se va a llevar casi por toda la vida. Por lo tanto, el compromiso que hay en las glándulas sebáceas no solamente va a ser de una parte, sino de repente de todo el organismo de la persona. Tanto así que a estas personas, cuando yo les hago la pregunta si su cutis o su cara es grasosa, si su cuero cabelludo es grasoso, ellos se sorprenden porque como si yo estuviese adivinando lo que es su vida, pero es así, es un problema de las glándulas sebáceas de todo el organismo, por lo tanto, es una de las cosas. Y si es una enfermedad que requiere, que tiene un compromiso de las glándulas sebáceas, hay una cosa que han repetido las doctoras, es la limpieza, la higiene. Demasiado importante es hacerles entender a ellos la necesidad que tienen que estar lavándose la cara, lavándose el cuero cabelludo con bastante frecuencia, porque ahí viene la controversia, que lo que mencionó las doctoras también, si la flora que acompaña a la rosácea es antes o después, ¿ok? Pero si insistimos que muchos de estos gérmenes o esta flora es parasitaria, pues los parásitos van a vivir donde les permiten, ¿no? Y si tenemos un caldo de cultivo en nuestra piel, pues va a ser fácil que proliferen todos estos microorganismos y empeoren los cuadros. Entonces, viene en primera parte lo que es la limpieza. Hay que insistir en la limpieza no solamente de la cara, del cuero cabelludo, sino de lo que insiste el doctor Minami en los párpados, ¿no? Tenemos que limpiar los bordes palpebrales, tenemos que limpiar las pestañas. Lo que sí, no sé, quería preguntarles a ustedes, si nos fijamos en las lesiones que produce la rosácea en una persona mayor de 14 años y en una persona menor de 14 años, las lesiones en la superficie de la córnea inicialmente son iguales o ustedes se encuentran diferentes. Doctoras. Vicky. Doctora Naleli, ¿ya se fueron? Sí, empiezo yo. Es que Vicky estaba con ganas de hablar, por eso estaba esperando. No, son muy similares, doctor, las lesiones. De hecho, están estos típicos, la vascularización o ligera conjuntivalización, las lesiones blanquecinas y el posible desarrollo siempre de las flicténulas, que son estas lesiones blanquecinas sobrelevadas
que tiñen con fluoresceína y que también algo tiene que ver ahí el estafilococo que tenemos en nuestra superficie ocular. Entonces creo que las lesiones corneales son muy similares, no patognomónicas porque hay un espectro grande de diagnóstico diferencial con esta vascularización, pero lo que sí se diferencian mucho en los estadios iniciales en los niños es el margen palpebral. O sea, podemos ver un margen palpebral prácticamente normal, a diferencia del adulto, con este tipo de lesiones corneales, y eso es lo que hace más complejo el diagnóstico pediátrico. Y sobre todo también la asimetría. En los adultos podemos ver lesiones bilaterales, no son simétricas, pero ambos ojos están afectados. Y en los niños, en nuestra experiencia, tenemos un gran porcentaje de asimetrías, diríamos mayor a un 60%, alrededor de un 60%. Por eso es que cuesta mucho trabajo diagnosticarlo. También como somos un hospital de entrenamiento, son pacientes que ya llegan pues presentados de varios servicios para ver de qué se trata. Entonces es más bien la asimetría de las lesiones corneales y que en muchas ocasiones en los párpados no presentan un cuadro típico como en el adulto. Cierto. Sí, Sí, dime, avanza Vicky. Sí, yo quería también complementar algo que dijo hace un momento el doctor Abel. Estaba hablando sobre la toxiciclina con dosis subclínica, ¿no? Eso es muy importante también a tener en cuenta porque hay muchos pacientes que en la consulta dicen que no toleran la doxiciclina porque ocasiona molestias gastrointestinales, ¿no? Incluso se recomienda que no se debe consumir inmediatamente, o sea, se debe esperar 2 horas después el paciente si es que consume vitaminas o antiácidos, porque si no, no va a tener una absorción adecuada. Entonces se ha visto que con dosis submicrobianas, o sea, reducir la dosis a 40, va a tener un buen efecto terapéutico, ¿no? Similar a que usara la de 100. Y además va a evitar la resistencia, ¿no? Porque muchos pacientes pueden hacer resistencia si es que lo utilizan durante un largo periodo de tiempo, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que la doxiciclina se va manejando al paciente según se le ve una mejoría en los síntomas, ¿no? Si hay mejoría de síntomas, se va reduciendo la dosis. Sí, le hacía esta pregunta porque las flicténulas, que son el avance de la toxicidad a la córnea, en los niños es difusa, aparece por cualquier lado de la córnea, por eso a veces se confunde el diagnóstico con una blefaroconjuntivoqueratitis o con el inicio de una conjuntivitis alérgica, ¿no? Entonces, en el niño hay veces es más difusa que en el adulto, porque en el adulto pareciera que el grosor de las toxinas que llegan a la córnea son más pesadas y compromete normalmente las horas 4 y 8. Eso indica pues que las toxinas son más pesadas y se quedan en la parte inferior del globo ocular y van comprometiendo más localmente a la córnea, ¿no? De 4 a 8 y difusa en los niños, ¿no? Con la base de la invasión a través de flicténulas. Parece que el doctor Velasco quiere hacer una pregunta, Pedrito. Sí, que active nomás su micro, Pepe. Está con bulla de sus hijos, dice. No puede poner bulla. Por mientras vamos haciendo otra hasta que entre. Yasmín nos habló del color de la piel, ¿no? Que se comprometen más las personas de piel clara, pero nosotros tenemos una piel un poquito más oscura, ¿no? Tanto en México como en nosotros, la piel es un poquito más oscura y tenemos gente con rosácea, ¿no? Entonces, en ellos insistir que es la persona que tiene más problemas en sus glándulas sebáceas las que se van a orientar a la rosácea. No sé qué dice la doctora Ramos en relación a la piel.
Sí, doctor, pues efectivamente, lo que pasa es que también los artículos publicados son de poblaciones caucásicas, es donde más he estudiado. Eh, Desafortunadamente nosotros no tenemos publicaciones pues en nuestros países amplias respecto a la prevalencia de esta enfermedad. Sin embargo, creo que en la piel clara es mucho más fácil de diagnosticar porque se observan los signos típicos, ¿no? Las telangiectasias, etcétera. Y conforme se va oscureciendo la piel, por ejemplo, en los estudios hay pocos reportes o hay que recuerde como manifestaciones clínicas en la raza africana o de piel más oscura. En nuestra población es como conocer cómo es el margen palpebral al revisarlas y buscar poco a poco los signos, ¿no? O sea, no es como algo tan típico o es más fácil verlo en piel clara. Sin embargo, si las buscamos y están presentes las telangiectasias, las muescas, las alteraciones del margen palpebral como el desplazamiento de la unión mucocutánea. Pero creo que sí, entre más oscura es nuestra piel, es más difícil tener fácil el diagnóstico por los hallazgos. Pero creo que es por el bajo reporte que tenemos en nuestra población, más que sea que se presente con mayor frecuencia en la población caucásica. Muy bien. Acá hay otro punto que has mencionado también, Naleli, se me traba la lengua todavía, Naleli. Emociones, respuesta emocional y lo que puede comer o lo que puede beber una persona a través del tiempo. ¿Qué nos dirías? Pues están unas recomendaciones muy claras para la rosácea respecto a la dieta, como lo comentó la doctora Yasmín, que son los factores desencadenantes. Sin embargo, están los estudios donde tenemos el omega 3, que es ya algo como típico en la disfunción de glándulas de meibomio, y que creo que hay muchos estudios todavía por hacer en ese sentido respecto a dosis y tipo. Como tal, alguna dieta en especial respecto a algo antiinflamatorio, etcétera, pues en este momento desconozco. O sea, lo que nos recomiendan es que sea un incremento en todo lo que tenga omega 3, ¿no? Pescado, semillas, etcétera. Y por otro lado, también evitar esos alimentos que ya sabemos que vamos a tener un incremento o que van a ser factores desencadenantes o gatillo para la inflamación o el enrojecimiento. Como tal, en este momento desconozco si hay alguna dieta en especial, pero creo que sí, siempre comer saludable es algo imperativo para estas patologías inflamatorias crónicas. Sí, Sí, dime. Sí, no, que el doctor Pepe Velasco estaba comentando, estaba preguntando en el chat justamente eso, ¿no? Sobre la dieta, ¿no? Si se recomienda algún suplemento, como mencionó la doctora, ¿no? El omega 3, el omega 6 es recomendable, ¿no? En la mejoría de la sintomatología de esos pacientes. Y también, bueno, hay estudios también que dentro de los factores ambientales, pues mencionan mucho la fotoexposición, ¿no? Que los pacientes deben tener en cuenta, sobre todo en zonas muy calurosas, que la luz solar, la exposición solar va a desencadenar factores vasomotores en la superficie, o sea, va a dilatar los vasos. Entonces, al vasodilatar no solamente va a presentar eritema, telangiectasia, sino también los bordes palpebrales va a desencadenar toda una serie de síntomas. Entonces, también es importante recalcar, ¿no? Pacientes que viven en climas muy calurosos, protegerse adecuadamente, usar un buen fotoprotector, ¿no? Lentes oscuros con alta protección también, porque eso también va a desencadenar los síntomas. Perfecto. Yasmín, ¿estás por ahí? Yasmín, no sé si nos puedes reforzar esta parte de los vasos, la respuesta vascular que da la rosácea cuando uno se expone al sol, se expone a los alimentos que están muy ricos en pimienta, por ejemplo, ¿no? Ya. Dinos, Yasmín, si gusta Ajá. puedes poner tu diapositiva también. Ya, ok.
Ya, como le habíamos estado comentando en la primera parte de la exposición, existen varios factores desencadenantes, ¿no? Ya los mencionados de MODEX, pero ahorita hablando específicamente del calor, de las sustancias irritantes, de los factores ambientales, estos van a desencadenar respuestas o un sobreestímulo en determinados receptores, ¿no? Como esta familia de bilinoides, de la quirina, que van a actuar ya sea en células neuronales o no neuronales, provocando pues dolor o provocando vasodilatación, edema, ya que a través de ellos hay liberación de mediadores inflamatorios, neurogénicos, como la sustancia PET, como el gen relacionado, perdón, la proteína relacionada con el gen de calcitonina, etcétera, ¿no? Entonces, todos estos, estas sustancias liberadas van a hacer su efecto sobre ya sea células nerviosas o células endoteliales, y de esa manera pues se va a presentar como vasodilatación, enrojecimiento, etcétera, ¿no? Se dice pues que en las personas con rosácea todos los mediadores de los que estábamos hablando se van a elevar, se van a expresar en mucho mayor proporción que en las personas normales. Gracias, Yasmín. Doctor. Con eso vamos reforzando. Ven cómo podemos estar para eso. Hay dos cositas que también nos faltaría completar. No he visto o se me pasó la presencia de escleritis en la rosácea. Han encontrado en la literatura, han encontrado en sus pacientes, ¿qué pueden referir con la escleritis y rosácea? ¿Me escucha, doctor? Sí, te escucho toda la vida. Okay. Sí, sí se reporta escleritis como signo, pero en los metaanálisis que se han revisado, la proporción o la frecuencia, ¿no? Es muy baja, ¿no? A diferencia de lo que es la disfunción de glándulas de megomio, megomitis, todo lo que es referente a la superficie ocular, pero también está reportado casos de escleritis, ¿no? Incluso de iritis también, ¿no? Iritis persistente, fiténulas también que ya mencionaron. Doctora Ramos. Doctor, no he visto ningún caso de escleritis ni epiescleritis hasta el momento, pero sí está descrito como una posibilidad dentro del espectro inflamatorio. Tampoco he visto inflamación intraocular. Lo que pasa es que también el tipo de inflamación de la superficie es muy intensa, ¿no? Esta reacción ciliar que tienen los pacientes, y generalmente ya cuando vemos algo de células en cámara anterior es porque ya está a punto de perforarse o ya se perforó y se autoselló. En muchos de esos casos, desafortunadamente, nos llegan ya con una perforación antigua, autosellados, a veces infectados. Entonces sí, es una patología que, como es el curso tan insidioso, en ocasiones, pues, y sobre todo cuando es asimétrica, en ocasiones ya llega muy complicado el cuadro, y ya con todo esto de, pues, inflamaciones, infecciones agudas o incluso perforaciones. Sí sí hay casos de escleritis, y en los pacientes que tienen escleritis el pronóstico es peor todavía, porque a la par que se va adelgazando la córnea con la invasión de la rosácea, que va carcomiendo la córnea poco a poco, la va carcomiendo y va produciendo leucomas, todo eso, hasta donde va invadiendo. La presencia de la escleritis hace un futuro peor, porque así como da una reacción, también puede dar una reacción interna al adelgazar la esclera. Y cuando queremos hacer un trasplante nos encontramos con lechos muy, muy pobres para poder ayudar a esta gente. Hay mucha gente que ha comenzado con escleritis, perdón, con
con rosácea leve y han llegado a la ceguera total de ambos ojos, ¿no? Porque no hemos sabido orientarlos o porque son un poco indisciplinados también en la vida para lo que es la higiene y seguir el tratamiento que es de por vida, ¿no? Que eso es lo peor. Y la agudeza visual, por supuesto, ya terminando, está, pues se altera por el mismo hecho que, o sea, llegamos a un astigmatismo irregular, más los leucomas que van haciendo que la agudeza visual sea cada vez peor en estos pacientes y su pronóstico también malo porque al comprometer la esclera o hacer una escleritis, también podemos tener problemas de glaucoma secundario, entonces se empeora, ya vamos a tener una conjuntiva comprometida. Si queremos poner válvulas va a ser difícil porque se pegó la conjuntiva también al tenon y a la esclera. Entonces todo se va haciendo para peor. Por eso cuando han mencionado ustedes ese diagnóstico o mal diagnóstico o no han sabido hacer el diagnóstico, tenemos que agudizar nuestros diagnósticos ahora. Hemos hablado varias veces y gracias, doctora Ramos, por haber comenzado diciendo que es un problema de la superficie ocular. ¿Ok? Si no entendemos que es un problema de la superficie ocular, donde están comprometidas los párpados, las glándulas de los párpados, la conjuntiva, la córnea, la película lagrimal, la sensibilidad corneal, si no entendemos eso, el futuro de nuestros pacientes con rosácea va a ser muy malo. ¿Ok? Entonces, por ahí va la cosa. No sé si tienen algunas, en mismo orden que han comenzado, Yasmín, algunas palabras finales para ir acabando hoy día. Bueno, en realidad he aprendido mucho de las doctoras, de los comentarios, de los asistentes. Quería aprovechar para agradecer a todos, en realidad, a la doctora Matos por su asesoría, a la doctora Nayeli por compartir, por darse su tiempo de compartir su experiencia con nosotros, al doctor Minami, a la doctora Kelly, porque nos ha proporcionado imágenes para la presentación. Y bueno, usted, ¿no? Que nos ha acompañado siempre con tantas ganas, pues, de moderar. Y a todos, ¿no? Por su presencia. Muchas gracias. Gracias, Yasmín. Vicky. Sí, doctor, bueno, antes quería comentar una pregunta que ha puesto en el chat el doctor Jesús Castillo. Él pregunta acerca de la frecuencia del control de pacientes con rosácea. ¿No? Más que todo recalcar que eso es muy importante, ¿no? Que el paciente debe conocer que en sí el tratamiento es aliviar los síntomas, ¿no? Y que tenga conciencia de que es una enfermedad de cual el paciente no se controla, no acude con el dermatólogo, pues a la larga va a llevar a una ceguera irreversible, ¿no? Entonces, el control debe ser periódico, ¿no? Esa sería la respuesta a la pregunta del doctor Jesús Castillo, ¿no? Y de la mano siempre del dermatólogo. Y bueno, también aprovecho para agradecer a la doctora Nayeli Ramos, que el día de hoy ha compartido su experiencia en manejo de la rosácea ocular, y bueno, esperemos que en otra próxima oportunidad también nos pueda acompañar. Doctora Ramos. Pues nada más, doctor, darle las gracias. Recordar, creo que hay muchos residentes, muchos médicos en entrenamiento, que cuando vean lesiones vascularizadas en la córnea, no olviden revisar el margen palpebral, todo lo que nos explicó la doctora Vicky. Hay que comprimir el margen palpebral, ver la calidad de la secreción, buscar telangiectasias. Es lo más rápido, sencillo, fácil que podemos hacer para descartar esta patología, principalmente en los niños. Y pues siempre hay en los hospitales alguien como que tiene más afinidad a esto, ¿no? Entonces, siempre preguntar a los residentes de mayor grado o a nuestros adscritos a ver si les parece rosácea, porque no, en muchas ocasiones no está tan clásico el cuadro. Entonces, siempre asesorarnos con alguien cuando tenemos la duda y verán que la mayoría de las veces van a acertar en su diagnóstico porque ya lo tienen en mente.
Si lo tienen en mente, pues la sospecha diagnóstica es alta y entonces quiere decir que van a estar ayudando a estos pacientes pues antes de que empiecen a complicarse. Muchas gracias por la invitación y pues mandarles un fuerte abrazo a todos. Gracias, Vicky. Gracias, doctor Mejía. Gracias, doctora. Gracias, gracias. Antes se me estaba pasando algo, cuando indiquen las tetraciclinas, la oxitetraciclina, a los pacientes, y más si son pacientes niños, díganle a las mamás que a la hora que leen el panfleto que viene dentro, dice, pueden malograr sus huesos, sus dientes, pero tienen que insistir que es cuando se toma la tetraciclina, cuando es vía oral o cuando es sistémica la tetraciclina, pero la tetraciclina tópica no da esos problemas, así es que si se ven obligados al uso de las tetraciclinas, aunque ya el doctor Flores ha mencionado que lo ideal, como es un buen reemplazo, es la eritromicina en todos los niños, ¿no? La verdad, muchas gracias. En nombre del doctor César Mendiola, jefe de departamento, a todos los médicos del departamento de córnea, un abrazo tremendo para todos. Agradecerles nuevamente a Yasmín, a Vicky y grandemente a la doctora Ramos por haber estado todos juntos hoy día, y tenemos más inquietudes. Yo creo que cada clase nos despierta más inquietudes y lo que ha dicho, el trabajo en conjunto. Y se tiene que venir la fuerza para trabajar en conjunto, si no, no llegamos a ningún sitio. Si no, nos vamos a la baja como la Alianza. ¿Listo? Listo, muchas gracias. Un abrazo para todos. Chao, chao Vicky, Chao. gracias. Chao, doctor, nos Gracias, vemos. doctor. Saludos, doctor. Chao. Nos vemos. Buenas Chao, noches, chao. gracias. Chao, Chao. gracias, gracias.